¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero mejor que yo. Pues vengo saliendo de una gripa, ya saben, con todo el paquete que lleva, ya temperatura, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está muy de moda en estos días, pues bueno, vengo saliendo. Seguramente algunos de ustedes están también enfermos, pues es una buena opción ver Divergente y enterarse de algunas cuestiones curiosas de nuestra sociedad. Bueno, pues esta situación me llevó a dar pie a este video. Ya que dije, bueno, pues estoy enfermo, voy aquí cerca al centro de salud a ver a ver cómo está la atención del INSABI. Voy, me atienden, espero un rato, paso a consulta, muy amable la doctora, muy reseña, muy buena onda. Sin embargo, a la hora de darme la receta, pues sí me dice, ¿sabes qué? Pues es que disculpe, pero no tenemos medicinas, pase a farmacia a ver si hay algo, ¿no? Y sí, la receta decía efectivamente que disculpara, pero en ese momento no habían medicinas. Voy a farmacia y me lo confirman, no hay medicinas, no había ni paracetamol siquiera, ¿no? Mucho menos amoxicilina. Y ¿qué otra cosa me recetaron? Bueno, algo más para las molestias, ¿no? No había nada de lo más básico para la temporada para atender a pacientes con alguna enfermedad respiratoria como una simple gripa. Ok, dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si el INSABI iba a cubrir estas necesidades? Y veo la lista de los estados que no han firmado este acuerdo del INSABI. Está el Estado de México, por supuesto. ¿Por qué no quieren? Simple y sencillamente porque se les va a acabar un negocio millonario que han tenido en sus manos desde hace mucho tiempo y de la cual les han extraído millones y millones y millones de pesos. La Secretaría de Salud del Estado de México, no es secreto de nadie, está pasando por una crisis tremenda donde no tiene ni para pagar rentas de sus edificios públicos, no tiene para salarios, no tiene para diversas cosas, no tiene para medicamentos, ¿no? Eso hablar al principio, no son los medicamentos, pero no tiene para pagar muchos de sus insumos, muchos de su gasto corriente. Escándalos de corrupción son muchos los que han habido aquí en el Estado de México, pero son pocos los investigados, prácticamente ninguno. Los órganos de verificación del Estado han dormido el sueño de los justos, no han trabajado. Incluso por eso fue destituido el anterior titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México, Alberto Vázquez Ferreira, me parece, porque dejó pasar todo, era una coladera como portero, fue una coladera, todo el mundo le metió goles. Los municipios hicieron lo que quisieron, los diputados hicieron lo que quisieron, el gobierno de Estado, los gobiernos estatales han hecho lo que quisieron. Me pregunto si de esto no hablan los Ciro Gómez Leivas y toda la bola de periodistas del viejo régimen que están ataque y ataque y ataque al presidente, al gobierno federal sobre el INSABI del Estado de México. No ven nada, ¿no? Seguramente de Jalisco y de otros estados como Guanajuato tampoco ven nada. Bueno, pues esa es la realidad del Estado de México, donde nos está llevando el tren, ¿no? El manejo de la salud en México ha sido un gran negocio por lo fácil que les ha representado para la gente del poder, para la derecha, llevarse el dinero. Reportero Daniel Blancas de Crónica, me parece, presentó unos datos muy interesantes al presidente López Obrador, lo cuestionó sobre la diferencia tan radical entre el costo de un medicamento o un servicio en un estado y en otro. Así, por ejemplo, una diálisis, lo comenta él, que en un lado a un gobierno estatal le salen 260 pesos, dijo, en otro le salen 8,000 y tantos pesos. ¿Por qué? Ahí hay un robo, ni se diga de las compras de insumos. Esto destapó una serie de declaraciones del presidente bastante interesantes, pero sobre todo del subsecretario de Salud, que hizo una explicación más detallada de por qué están haciendo ahora reestructurando las compras del gobierno federal, algo que va a acabar con el robo descarado de los recursos públicos para enriquecer a unos en detrimento de la mayoría que somos todos nosotros que necesitamos estos servicios. Antes de presentar el material de video, quiero aclarar que este video fue tomado de la Presidencia de la República y el presidente López Obrador aclaró que es de dominio público. Nadie puede apropiarse de este material porque pertenece a todos los mexicanos. Aclaro esto por la serie de sanciones que han recibido algunos youtubers como Juca, que recibió varias amonestaciones por parte de Univisión, quien reclamaba los derechos de autor,
de la imagen de la presidencia de la República. Eso es algo realmente estúpido que ojalá el presidente López Obrador y su equipo se estén dando la tarea de aclarar y de incluso revirar la sanción hacia esta empresa, porque no se vale que esté jugando tan chueco. Algo que desde el principio de la administración de López Obrador quería hacer Televisa, apropiarse con los derechos de la transmisión de las mañaneras. Pues no se vale que hagan esto, porque es propiedad de todos los mexicanos, todos lo pagamos con nuestros impuestos y podemos utilizarlos. Como en este caso, bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió en esta mañana. Vamos a lo que dice Daniel Blancas, qué es lo que le contesta López Obrador, el subsecretario de Salud. Es bastante interesante lo que sucedió. A los estados, Hugo, si no mal recuerdo, ya se les dan del Fondo de Aportaciones alrededor de 110,000 millones de pesos, que casi es lo mismo que tiene el INSABI contabilizando lo del Seguro Popular, más los 40,000 millones extras del fondo, ¿no? Bueno, hago esta referencia porque tengo un listado de medicamentos en donde queda muy evidente el desfase de los precios en los que los estados compran el medicamento. Le voy a poner 3 ejemplos. Los insumos el insumo que se utiliza para el control del dengue, por ejemplo, estos estados son la mayoría panistas y priistas. En una entidad cuestan 8 pesos, en otra 157 pesos. Sí. Una vacuna, por ejemplo, para la rabia, la vacuna, en un estado 5 pesos, en otro estado 59 pesos. La hemodiálisis, presidente. En un estado 250 pesos la sesión de hemodiálisis, en otro estado 8,900 pesos. Una diferencia sustancial entre lo que están contratando los estados. ¿Cuál va a ser el brazo del gobierno federal para evitar estos desfases tan grandes entre los estados? ¿O habrá mayor control o se les dejará igual la plena libertad para que sigan cometiendo estas tropelías? Bueno, y en efecto, ya nadie va a poder hacer estos contratos, ¿sí?, con precios exagerados. Porque, ¿qué sucedía? ¿Cómo era antes? Hablaban por teléfono los políticos, a veces los políticos iban a los estados, exgobernadores dedicados a vender medicinas y equipos médicos. Mira, te traigo aquí, ¿sí?, es un sistema de servicios médicos. Me consta, o sea, tengo pruebas de lo que estoy diciendo, no hablo al tanteo. No se sabía, ¿sí?, era en oscurito, y se hacían los enjuagues, ¿no?, para la compra de medicamentos y de equipo y todo eso. Ya no, eso ya no se puede, ya la gente está muy pendiente de todo, ya hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Y es cierto lo que tú planteas. ¿Cómo es posible, sí, que un servicio de hemodiálisis varíe, ¿no?, en precio, que además es una gran necesidad que se tiene, da tristeza, ¿sí?, lo de la falta de atención a enfermos que requieren este tratamiento y que tenemos que resolverlo. Con gusto, presidente. Efectivamente, es cierto. En los estados, los insumos para la salud se compran a precios completamente diferentes, en algunos casos relacionados con el precio real que tienen las cosas, y en muchos precios inflados 5, 8, 10, 15 veces. ¿Qué hicimos en 2019? Y creo que tuvimos un primer paso muy exitoso: centralizar las compras públicas de los insumos para la salud. ¿Cuál es la lógica? Y aquí también se ha inflado una idea de que se vuelve ineficiente, hay un cuello de botella. No, lo que logramos con eso es quitar más de 5,000 puntos en donde se hacían este tipo de negociaciones oscuras. Lo que tenemos hoy es una compra centralizada que está acompañada por la Oficialía Mayor de Hacienda
y nos permite a todas las instituciones del sector salud conocer de manera transparente cuáles son los precios reales de las cosas, pero además agregar la demanda y negociar por volumen. Esto es lo que en su momento le hemos llamado la triple optimización, que consiste en, uno, definir con base científica y técnica cuáles son los mejores insumos, los más eficaces, los más seguros, los más útiles. Segundo, conocer cuál es el volumen de demanda, conociendo la realidad de la necesidad, de la realidad epidemiológica del país. Y finalmente, la tercera parte de la optimización es la económica, y tutelados por la Oficialía Mayor de Hacienda, podemos hacer estas negociaciones exitosísimas que nos llevan a reducciones de precios de más de la mitad del costo. Y ya no se permite para la mayoría de los insumos esta compra por los estados. Y por eso es importante, tiene que ver con lo que decía Ángeles Cruz, sobre qué ceden los gobiernos estatales. Insisto, no ceden nada, se comprometen a un esquema de transparencia, de claridad en el uso del gasto y a un sistema bien articulado que prioriza la prevención y la atención de las poblaciones más desfavorecidas. Y yo le pregunto, ¿qué va a pasar con Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos y PISA? Las 4 organizaciones en las que están involucrados los Malios, los Lomelí, los Gamboa, los Madrazo. ¿Van a seguir vetadas estas empresas que acapararon en los sexenios pasados los medicamentos? ¿Van a seguir vetadas? ¿Se les va a dar libertad? ¿Qué va a pasar con estas empresas, presidente? Sí, lo estaba atendiendo la función pública. Cuando tengamos la información se explica en qué va esta investigación. También hace unos días el equipo de la Secretaría de Salud explicó cómo fue que estas 4 empresas distribuidoras de insumos médicos y de equipo quisieron presionar al gobierno federal para mantener su esquema de privilegios. Es extremadamente ilustrativo lo que vivimos en 2019, de cómo se perturbaba intencionalmente, se afectaba el proceso de las licitaciones, el proceso de las adquisiciones públicas. Esto de siempre, o de muchos años, por lo menos antes de 2019. Esta situación de cómo se compraban y cómo se distribuyen y cuánto y qué compañías existen para tener medicamentos y otros insumos en México estaba completamente viciado. Había monopolios, había exfuncionarios involucrados en el asunto, había controles de mercados, hay sabotaje, había sabotaje y han seguido saboteando. Algunos opinólogos de repente se sorprenden que hablemos de sabotaje. Hablamos de sabotaje cuando hay una práctica malintencionada de alterar la capacidad del país de proveer servicios de salud. No veo que pueda tener otro nombre cuando hay una intención deliberada de alterar la capacidad del país de tener tratamientos médicos para la población. Entonces, eso es lo que pasaba y en conclusión, y lo hemos dicho desde el inicio, tenemos el respaldo directo del presidente y tenemos la convicción de todos los funcionarios, no vamos a permitir el sabotaje porque nuestra misión es proteger la salud de la población. Gracias. Como ven, divergentes, esta polémica sobre que el INSABI que estaba cobrando mucho dinero, etcétera, es medianamente cierto, más bien es un conflicto creado, inventado por la Secretaría de Salud. Muchos van a decir, sí, pero es que ahí habían enfermos que necesitaban medicamentos. Obviamente sí. Y desafortunadamente el gobierno los atendió y le respondió. ¿Por qué? Porque así sucede cuando hay un cambio de un programa o se crea una institución. Van a haber detalles, van a haber cosas que ocurren. Afortunadamente, los gobiernos deben de tener la altura para atenderlos y resolverlos. Algo que no sucede en el Estado de México, porque pues para el secretario de Salud, Gabriel Oshia, no, pues ellos están color de rosa. Ellos dicen, no estamos manteniendo un abasto a no sé qué tanto porcentaje en servicios de salud.
El gobernador no se le puede preguntar nada porque en primera no te deja llegar. Él siempre está de lejos, atrás de las vallas. Él siempre está rodeado de achichincles, huelemoles, cargamaletas y demás gente bárbara que no te deja llegar a él. Y nunca contesta preguntas de la prensa, y menos las preguntas incómodas. Lo vimos apenas cuando alguien le quiso preguntar algo, salió así con cara de que, ya saben cómo es, como tipo muñeco de cera, inexpresivo, y trépate la camioneta y vámonos, ¿no? Así es el gobernador, no tiene la altura de un gobernante. Lástima, sus antecesores, incluso Peña Nieto, sí se detenía a dialogar con la prensa. Alfredo del Mazo no tiene ese carácter, ¿no? Hasta Erubiel, que decía muchas tonterías, al menos él sí se detenía a contestar las preguntas de la prensa. Alfredo del Mazo no, es un cobarde, puedo decirlo así, no se detiene a contestar nada de la prensa. Todo su manejo de comunicación social, todo perfectito, por eso vive en su nube el señor y no ve las cosas que suceden abajo, a ras de tierra, donde la gente está sufriendo. Para ellos no les interesa. Aquí es el reducto del neoliberalismo, y en el neoliberalismo todo es perfecto porque lo dicen los medios de comunicación, porque TV Mexiquense todo el tiempo está diciendo que todo está bien, en la noche no, en los noticieros, en el día no, el señor gobernador es lo máximo, como siempre, y no pasa nada. Lástima, pues bueno, aquí habemos espacios donde diferimos y donde pues les comunicamos que esa no es la realidad. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo viví, fui como parte de conejillo de indias y experimento al centro de salud y pues si bien me atendieron bien, me atendieron amable, como les digo, no me dieron ni siquiera un curita, ¿no? Entonces, pues bueno, porque no tenían ni siquiera un curita. Y la doctora me dijo, pues disculpada, porque yo sé que usted no es la encargada, ¿no? Que las cosas van a cambiar, pues tienen que cambiar, porque el PRI ya se va del Estado de México. Bueno, gracias, divergentes. Espero, como les dije al principio, este video no me sea sancionado por YouTube, porque de pronto venga Univisión y lo reclame. Reitero, este material fue tomado de la página de la Presidencia de la República y cualquier tipo de sanción pues no será aceptada y será reclamada, ¿no? Aquí ya no nos debemos dejar. El presidente ya aclaró que es propiedad de todos esta imagen, entonces la puedo usar. Bueno, divergentes, gracias por estar en este video, gracias por acompañarme, como siempre, compartan, den like, reflexionen mucho, por favor, comenten estos temas, llévenlos a las mesas, es bastante sano, fomenta la unidad familiar y, bueno, algunas veces hasta la desunión familiar, porque no falta algún chairo y algún fifi que se están ahí peleando, ¿no? Pero terminan siendo cuates, ahí tomes una cervecita, un vinito, un cafecito, con este frío, un chocolatito con una concha, pásenla bien, reflexionen y nos vemos en la próxima.